Gloria a Dios. Ezequiel 33, del 1 al 9, le damos lectura en forma alternada. Yo en un versículo y usted ve el siguiente para la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo. Cualquiera que viere la espada, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si la atalaya viniere sin su espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, viniendo la espada en medio de él a alguno, ese fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo llegue al impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Todos juntos, verso 9. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Gracias te damos, Padre, por la vida que tú nos das, por la vida que tú nos brindas, Padre, de estar aquí delante de tu presencia. Señor, gracias te damos en esta hora, Señor. Mira, Padre maravilloso, que estamos aquí porque tenemos necesidad de ti. Tenemos necesidad, Padre, de que usted, Señor, llene nuestras vidas de su presencia. De que usted, Padre maravilloso, nos llene de su Espíritu Santo. De que usted, Padre celestial, nos hable a través de su palabra. Señor, necesitamos que el consejo divino, Señor, en esta tarde, Padre, hable a nuestras vidas, hable en la necesidad que usted sabe que hay en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te doy gracias en esta hora, Padre celestial. Nos ponemos en tus santas, poderosas y benditas manos, Señor, dándote la gloria, la honra y la alabanza, y pidiéndote que nos des la fe necesaria que necesitamos para que cada uno de nosotros, Padre, podamos entender tu palabra, tu consejo, Señor, y que tú nos ayudes a estar preparados, porque tú ya vienes pronto, Señor, por un pueblo, por una iglesia. Creemos que el tiempo, Señor, está cerca. Creemos que el tiempo, Señor, se aproxima. Ayúdanos, Padre celestial. Nos ponemos en tus manos benditas y santas, dándote la gloria, la honra y la alabanza. Y hemos venido con corazones dispuestos, Padre, para recibir Sarrama aquí ama tu palabra, para recibir tu consejo, Señor, para que tú nos sanes a aquel que viene enfermo, para que tú nos liberes de todo lo malo que está estorbando en nuestras vidas, Señor de los cielos, para que tú sanes el alma, sanes nuestro corazón, Señor, porque necesitamos de tu presencia. Sí, mi Dios, necesitamos de tu poder. Ayúdanos a no, Señor, menguar, a no cansarnos, a no, Señor, caer en indiferencia, sino aumentanos la fe, aumentanos la fuerza para que sigamos adelante, Señor, viviendo, Señor, en tu camino, viviendo en tu palabra, y con esperanza, Señor, de que usted, Padre, nos va a venir a arrebatar de este mundo, de esta tierra. Por eso estamos aquí, Padre, porque queremos nuestra salvación, queremos agradarle, Padre, porque queremos estar con usted en el reino de los cielos. Gracias, Padre. Me pongo en tus manos benditas y santas, pidiéndote que pongas palabra en mis labios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te doy la gloria, te doy la honra y te doy la alabanza, Padre. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Ahora vámonos a Romanos.
Nomás lo leímos porque fue donde introducimos el mensaje. Váyase a Romanos capítulo 10. Verso 14 y verso 15. Gloria a Dios. Romanos 10, verso 14 y verso 15. Eso está en el Nuevo Testamento, después del libro de los Hechos. Aleluya. ¿Ya lo tiene? Bien. Dice la palabra del Señor. Romanos 10, 14, 15, para la gloria de Dios. Yo leo un versículo y en el 15 nos unimos todos para la gloria del Señor. Amén. Dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Verso 15. Gloria a Dios. Siéntese. Ahorita que estuvimos ahí en la iglesia predicando, hermano, estaba yo con el pastor y estaba yo unos 10 minutos, creo yo, de entrar a predicar, y vi que entró un joven, pero yo vi que entró con una mujer, pienso que era su esposa, bueno, yo pensé, y de repente se viene, como a los 2-3 minutos, estaba yo con el pastor, y de repente se viene y se me hinca de una forma extraña, una rodilla y la otra así, y cerquita de mí, y me empieza a hablar, y ya que lo veo, pues estaba traumado y drogado, y me hace así con el, pero no lo escuchaba bien porque estaba la alabanza, y me hace así con el teléfono, y salió ahí un demonio. Entonces yo me tranquilicé, pero sí como que me desconcertó. Y digo, no, tranquilízate, le digo, tranquilízate, mira, viene mal, Cristo te ama. Que usted, mire, ¿cómo me vería el reloj? No sé. Mire el reloj, y que lo tus zapatos, y viene detrás, que sabe qué. Y digo, bueno, pues aquí yo vengo a predicar. Yo no soy de aquí, yo vengo a predicar, me invitaron. No, pero estaba tremendo, pero yo pensé que lo conocía el pastor. Entonces le doy al hermanito, me viene el diácono, me dice, hermano, su micrófono, porque traía yo, ya me lo dijo, aquí está. Fue como me paré, pero empecé a sentir la opresión feo. Ya me paré, el pastor se quedó con él, y ya estaba yo ahí, no, siempre me hinco a orar por lo menos media hora. No pude orar porque pues ya estaba terminando la alabanza. Total, man, ya no oré, me dieron el pase. Y me subo y veo que el pastor pues estaba con el joven este. Y empiezo a hablar, ¿verdad? Con la iglesia, a presentarme, ya leí lo que íbamos a predicar. Y empiezo a orar y se empieza, hermano, gracias a Dios, se empieza a mover el Espíritu Santo. Se empieza a sentir el mover, la unción de Dios. Y la iglesia empieza a aplaudir y gloria a Dios. Y pues seguía moviéndose el Espíritu Santo. Y pues me agarran la lengua, empiezo a hablar lenguas. Y la iglesia, algunos hermanos hablando lenguas. Total, que estaba ahí la bendición de Dios, la unción se desató. Y de repente veo al pastor y viene con el joven y se hinca otra vez el joven. Y ya veía que el pastor estaba yo predicando, veía, pero como que batallaba con él. Y ya un momento en que se fue y ahorita me dice, no, hermano, dice, que tan tremendo, dice, yo ya no quiero matar a nadie. Se vengo de Culiacán, pero sí se veía pues, mal, una fachada mal se le veía al joven este. Y dije, hermano, yo pensé que usted lo conoce. No, entró y me empezó a mí a doler la cabeza cuando estaba yo hincado. Entonces, ¿qué entendí? Le digo, ahorita le doy cosas, ve cómo el diablo ataca. Claro que si usted no lo ve, pues yo sé que era el diablo, porque sabía, hermano, que Dios iba a bendecir a la iglesia, o se imaginaba, ¿verdad?
Y estaba la unción de Dios, hermano, y que viene el joven, agarró al pastor y que se viene. Y me dice mi esposa, ¿viste? Le dije, sí. Empezó a devolver el estómago. O sea, Dios lo estaba liberando. Pero ya no se ve, y ahorita me dice el pastor, no, pero estaba tremendo. Y me empezó a doler el estómago y a mí me empezó a doler la cabeza. Bien encargado. Dice, él es malo, dice. Yo no sé si esté en algo, en alguna banda. Dice, ya no quiero matar. Yo le decía, Dios te perdona. No, ¿cómo me va a perdonar? Y luego, pues a ver cómo siempre el enemigo trata de estorbar y de perturbar la bendición de Dios. Y ya ahorita me dice el pastor, no, hermano, si es que se desató la unción. Le dije, sí, estaba la unción de Dios. Y el enemigo quería perturbar. Pero digo, qué casualidad que entra. Yo lo vi entrar, estamos a la entrada, y de repente se regresa y me empieza a mí a atacar, pero no lo veía yo bien, pero empezó conmigo. Y el pastor nomás se agachaba, como diciendo, ¿y ahora qué? Pero yo pensé que lo conocía. No, dice, entró. ¿Qué es? Usado por el enemigo. Amén, hermano. Pero bueno, le damos gracias a Dios que, y luego empieza a llover y cosas así. Me hablan ahorita, no, es que hermano, que está lloviendo, y ahora quién abre, y pues ya todo eso uno ya como que lo perturba a uno, ¿no? Ya la preocupación, ya veníamos ya. Pero miren, gracias a Dios, pues yo le digo, ustedes se esfuércense. A ver, yo lo hubiera dicho más, sí, es que está lloviendo, mejor ya estoy cerquita de mi casa, mejor me regreso y ahí usted atiende la iglesia. No, hermano, tenemos que esforzarnos en el Señor. Amén. Y repito, Dios siempre le va a pagar a usted. Él mira su esfuerzo, Él mira su intención. Amén, hermano. Usted le quiere agradar y que no le importe eso, y Dios lo va a bendecir. No sé cuándo, pero Dios lo va a bendecir. Entonces, que nada lo impida, que nada le impida que usted busque el rostro de Dios. Amén. Digo, va a haber momentos que de plano no se puede, pero esa es otra cosa. Aquí usted, un paragüitas, ahora les digo, están cercas. Aunque esté lloviendo, un paraguas o tomo un Uber, como la más tomo un Uber, pero estamos cerquitas. Amén, hermano. Acuérdense, el tiempo está cerca. Amén. Y eso es lo que quiere el enemigo. Vamos a hablar sobre la responsabilidad. ¿La responsabilidad de qué? De que usted y yo tenemos delante de Dios. Y una de las responsabilidades que tenemos es anunciar, predicar, hablar, dar a conocer, testificar lo que Dios ha hecho con usted y conmigo. El Señor Jesucristo les dijo a los discípulos y a Pedro le dijo, ve y testifica. ¿Qué iba a testificar Pedro? ¿Qué iban a testificar los discípulos? Lo que Cristo había hecho con ellos. ¿Y qué había hecho con ellos? ¿Perdón? Los había sacado del mundo. Habían experimentado ellos ¿qué? El poder de Dios. Habían experimentado ¿qué? Milagros de Dios. Habían experimentado ¿qué? Lo que ellos nunca experimentaron en el mundo, un cambio de vida. Experimentaron ¿qué? A Cristo en sus corazones. Experimentaron ¿qué? El poder de Dios, aleluya. Y ahora Jesucristo les dijo a ellos, vayan y prediquen, vayan y testifiquen. Testificar era que ellos tenían que anunciarle a la gente lo que Cristo había hecho en sus vidas, los había salvado. Ahora esa misma responsabilidad que tenían los discípulos, ahora esa misma responsabilidad la tenemos nosotros. ¿Qué tenemos que anunciar? Las buenas nuevas. Lo que de gracia recibiste, de gracia tienes que darlo. ¿Qué recibió de gracia? La salvación y la vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso es parte de la responsabilidad que tenemos usted y yo. Y como le decía yo el domingo pasado, nosotros, la iglesia, es el instrumento que Dios tiene aquí en la tierra para testificar, para anunciar, para hablar del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y así como testificaron los discípulos lo que Cristo había hecho en ellos, usted también tiene que testificar qué es lo que Cristo ha hecho en usted, qué es lo que Dios ha hecho en usted y qué hizo un cambio de vida, qué hizo que nos ha quitado y nos sigue quitando todo lo malo, pero a muchos nos sacó del mundo, un mundo lleno de maldad,
de ahí que nosotros no pudimos cambiar, Cristo cuando vino a nuestras vidas, Él fue el que cambió y sigue cambiando y sigue transformando y sigue limpiando nuestras vidas. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero ahora no es quedarse con eso. Ahora usted tiene que testificar, aleluya. Usted tiene que anunciar el Cristo de la gloria, y lo tenemos que anunciar, amado hermano, con una fe, con una verdad, con una certeza. ¿Por qué? Porque ahora no nada más ha oído, ahora usted es testigo fiel del poder de Dios, porque el que lo ha cambiado y lo ha transformado se llama Jesucristo, y aparte ahora lo ha sentido y lo siente por medio de su Espíritu Santo. Aleluya. Eso es lo que tenemos que llevar. Testificar. Amén. Hay gente que desgraciadamente, hermano, no cree que alguien puede salvar su vida. Amén. Y cuando la gente cree que no hay salvación, entonces se cae en una incredulidad. Amén. Porque si no cree, ¿qué quiere decir? Que hay incredulidad. Y si hay incredulidad, va a haber fracaso en su vida. Y si hay fracaso en su vida, va a haber condenación en su vida más adelante. Amén, hermano. Pero hoy la gente tiene que creer que hay alguien que puede perdonar pecados, que hay alguien que puede ofrecerle la vida eterna, que hay alguien que puede cambiar la condición de su vida, que hay alguien que puede hacer un milagro en su vida. Aquel que está enfermo, aquel amado hermano que está desahuciado, aquel que quizás, hermano, está en incredulidad, aquel que recurre, hermano, quizás a un ídolo, a una religión. Ahí tenemos que hablarle, ahí tenemos que llevarle y decirle que hay alguien que cambia su vida, y ahí es donde usted le tiene que testificar. Usted, mire, yo estaba igual que usted, o estaba peor, o estaba enfermo, pero mire, creí en Cristo y ahora Cristo me sanó. Hay alguien que puede salvar las vidas, hay alguien que puede sanar la vida, hay alguien que aunque no crean, usted tiene que hablarlo, alguien que sigue haciendo milagros hoy en este 2024, y ese alguien se llama Jesucristo. Alabado sea la gloria de Dios. Ese es el Cristo que nosotros tenemos que anunciar allá afuera. Amén, hermano. Dice el verso 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si ellos no han creído en el verdadero Dios, ¿cómo se acercarán a Él? ¿Cómo lo llamarán? ¿Cómo le invocarán? ¿Cómo lo buscarán? ¿Cómo le pedirán? Aleluya. Si no hay, hermano, si no han creído en Él. Amén. No puedes llamar algo que tú no conoces. Amén. Entonces aquí nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? Y dice, hay otra cosa, dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si usted y yo no anunciamos a la gente cómo irá que hay un Salvador, la gente cómo creerá que hay un Dios que puede salvar vidas, un Dios que puede perdonar pecados, un Dios que puede hacer milagros. ¿Cómo? Si nosotros no hablamos, no anunciamos, ¿cómo ellos van a oír? Ellos necesitan oír que hay un Dios que, aunque en medio de este mundo malvado, este mundo lleno de maldad, este mundo lleno de pecado, este mundo lleno de injusticia, este mundo, hermano, donde hay mucha violencia, donde vivimos muchas cosas malas, pues en medio de este mundo la gente tiene que oír, la gente tiene que escuchar, la gente tiene que creer que hay un Dios grande, que hay un Dios poderoso, aleluya, que puede salvar, que puede rescatar y que puede llevar al cielo a todo aquel que crea en Él. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿cómo van a oír si usted
usted y yo no anunciamos, no hablamos allá afuera de Jesucristo, que hay un Salvador, la gente no va a oír, no va a escuchar, no va a saber, si no escucha, que hay un Cristo que salva, que hace milagros. Hoy la gente piensa que no hay milagros, sí hay milagros. En la iglesia inclusive, amado hermano, puede haber incredulidad y quizás no vemos milagros como los veía la iglesia primitiva antes. Eso me queda claro. Pero usted y yo sabemos que sí hay milagros, que no estamos haciendo lo necesario, que no hemos alcanzado la fe, que Dios nos demanda, eso es otra cosa. Pero no debemos dejar de creer que el Dios el cual usted ha creído y se ha entregado, Él puede hacer milagros. Y yo creo que todos los que estamos aquí, usted y yo, por lo menos una vez hemos experimentado una presencia, hemos experimentado una manifestación del Dios de los cielos. Muchas veces, hermano, hemos experimentado la sanidad en nuestros cuerpos de Dios. Muchas veces hemos experimentado cómo Dios suple las necesidades materiales y económicas. Alabado sea la gloria de Dios. Y eso nos lleva a creer y a aumentar nuestra fe día en día, que el que le estamos creyendo, aleluya, es el verdadero Dios que hace milagros, prodigios, maravillas y señales. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Hay gente, cristianos, que a mí me han dicho: pero es que no vemos manifestaciones de Dios, pero es que no vemos milagros de Dios. Y yo le he dicho: ¿y qué has hecho para que tú veas el milagro de Dios? El que falla somos nosotros, no es Dios. No vemos un milagro porque nos falta fe. No vemos un milagro porque la iglesia no está sometida a Dios. No vemos un milagro porque la iglesia no está viviendo una vida de consagración a Dios. No vemos milagros porque la iglesia hay división. No todos estamos en un mismo sentir, no todos estamos en un mismo corazón, no todos estamos en un mismo espíritu. Y yo quiero ver milagros, sin mostrar a Dios que le amo. ¿Cómo voy a ver un milagro? Y yo les digo: no, el Dios que has creído hace milagros, que no los vemos, porque la iglesia, usted y yo, tenemos la culpa, porque no tenemos la suficiente fe, porque el Dios que usted y yo hemos creído no es un Dios chiquito, no es un Dios de papel, es un Dios que está tan grande que usted y yo no lo alcanzamos a distinguir. Pero Dios hace milagros. Y eso, amado hermano, es lo que tenemos. Eso es parte de la responsabilidad que usted y yo tenemos que alzar nuestra voz para que la gente escuche, oiga, y que en ellos nazca una esperanza, una chispita de esperanza, para que ellos puedan experimentar ese milagro de Dios en su vida. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dice: ¿cómo irán sin haber quien les predique? Y todo eso es para nosotros. Usted conoce de Dios, usted conoce de Cristo, usted conoce el Evangelio. ¿Quién es el que tiene que predicar? ¿Quién es el que tiene que hablar de Cristo allá afuera a la gente? Usted y yo. Le decía yo, nosotros hace 8 días le decía, la iglesia es el instrumento que Dios tiene aquí en la tierra para anunciarlo, para predicar, para darlo a conocer. Es usted y soy yo. Tenemos que anunciar la palabra de Dios, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que predicar la palabra de Dios. Aleluya. Hay gente, amado hermano, normalmente usted observe, normalmente a la gente que usted le predique, todos
Todos tienen necesidad como nosotros tenemos necesidad. Ellos porque no conocen a Dios. Y usted y yo, ¿por qué? Porque nos falta la consagración hacia Dios. Pero necesitamos de Dios. A veces hay indiferencia, a veces hay pereza. A veces tomamos el Evangelio como una religión, a nuestra forma y a nuestra manera. Y yo les decía en la mañana, aquí no es de que tomes. Les predicaba yo, aquel que no está vestido de Evangelio no puede entrar al reino de los cielos. Mateo 22. Dice que llegó el rey y le dijo, hey amigo, ¿cómo entraste a estas bodas si no estás vestido de, ¿cómo entraste aquí si no estás vestido de bodas? Eso es el arrebatamiento de la iglesia. Y les decía, si usted no sabe qué es estar vestido de bodas, usted no va a poder prepararse para entrar al reino de los cielos. Porque esa vestidura, aunque usted compre la mejor tela aquí en la tierra y se mande a hacer un traje, usted no entra con la mejor tela y la más cara de aquí, porque esa vestimenta no es de que se la haga un sastre, se la haga un modista. Esa vestimenta se la pone Jesucristo. Esa vestimenta se la hace Jesucristo para que usted pueda entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y decía, el rey entró ahí y le dijo, ¿cómo? ¿El rey quién es? El rey es Dios. ¿Qué quiere decir? Que entró a supervisar, hermano, las bodas del Cordero, las bodas por las cuales usted y yo también vamos a ¿qué? Queremos participar de esa fiesta, queremos participar de esas bodas, queremos participar de ese evento. Que jamás, grábeselo bien, no va a haber más oportunidad. Esta es la única oportunidad, el arrebatamiento que estamos esperando. No hay otra oportunidad, iglesia. Hoy la iglesia tiene que preocuparse para que Dios nos ponga la vestimenta que Él nos está demandando para poder entrar a esa fiesta, al arrebatamiento. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Dice, el rey entró. ¿Qué quiere decir? El rey es Dios. El rey sabe, el rey conoce, el rey sabe cómo vive usted y cómo vivo yo. Sabe lo que piensa, sabe las intenciones de su corazón, sabe sus pensamientos. Y le digo, ¿y qué lo que hizo este hombre? Conocía la palabra, conocía el Evangelio, pero quiso entrar a las bodas a su forma y a su manera. Porque hay que vestirse con la vestimenta que Dios nos está demandando. La vestimenta del Evangelio. Este hombre, les decía yo, era un hipócrita, era un falso. Este hombre se ponía de diferentes máscaras. En la calle era de una forma, en su casa era de otra forma, en su trabajo era de otra forma, con la iglesia era de otra forma, con su familia era de otra forma. Y así quiso llegar al cielo. No, para llegar al cielo hay que estar preparados, hay que estar vestidos de bodas, hay que buscar esa vestimenta que Dios nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque Dios sabe, hermano, a Dios no lo vamos a engañar. Nadie va a engañar a Dios, porque Él conoce nuestras vidas. Amén, hermano. Y conoce nuestras intenciones, y conoce lo que ahorita usted está pensando. Ay, yo no le hago caso al pastor. Ay. Dios lo sabe. Y Dios nos está hablando, les decía yo. ¿Qué es estar vestido de bodas? No sé por qué comenté esto, pero bueno, ya lo comenté. ¿Qué es estar vestido de bodas? Estar santificado. ¿Perdón? Estar santificado. Es parte, eso no es todo. Me decía lo mismo un hermano. Vivir en santidad, eso es parte. Vivir en santidad es apartados del mundo para Dios. Amén. Pero la santidad es mucho más que eso. Y a veces podemos estar, ya no vivo en el mundo, pero no obedezco, no le cumplo a Dios con lo que Dios me dice. Le obedezco y le cumplo lo que a mí me gusta. Y ya no vivo en el mundo, estoy en Dios, pero aún en Dios no obedezco a Dios. ¿Cierto o no cierto?
puede estar apartado del mundo, pero si no se consagra, si no ora, si no ayuna, si no viene al culto, si no lee la Biblia, si no viene diario como Dios se lo demanda, ¿estaremos bien? No. ¿Qué es estar vestido de bodas? Lo mismo me decía un hermano, y todos así, quietos. ¿Qué es estar vestido de bodas? Obedecer toda la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Toda la palabra de Dios. Porque hay veces que esto no lo creo, esto no lo hago, esto no obedezco. Y nos pasa a todos, ¿cierto o no cierto? Y tomamos en poco en las áreas donde yo no lo estoy obedeciendo a Dios. Como que pierdo ese temor hacia Dios. Como que pienso que Dios no me va a demandar. Amén. Y estar vestido de bodas es eso: vivir, creer, obedecer toda la palabra de Dios. Y vivir en justicia, ser justos. Amén. Y la justicia refleja la vestimenta. Amén, hermano. La justicia refleja la vestimenta. ¿Y cómo tiene que ser nuestra vestimenta? Limpia, pura, sin mancha, sin arruga. Ay, pero tengo un puntito blanco en mi vida. Yo creo que Dios, con ese puntito negro que hay, mancha nuestra vestidura. Y corremos peligro. Por eso nuestra vestidura tiene que estar limpia. El estar vestido de evangelio es vivir toda la palabra, creer toda la palabra de Dios. No tomar en poco nada, o con indiferencia, esto sí, esto no. No, es toda la palabra de Dios. Amén, hermano. Eso grábese. Y cuando le dijo, hey, ¿cómo entraste tú aquí? Dice que él enmudeció. Se desconcertó, como diciendo, ya me cacharon, ¿verdad? Ya me vieron, ya me descubrieron. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el rey? A los que servían, que para mí eran los ángeles los que estaban sirviendo ahí en las bodas. Hey, atarle de pies y manos y echarlo de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿A dónde lo mandó? Al mismo infierno. Para que miremos que Dios es un Dios recto y celoso. Y que usted no piense, ay, que esos mensajes, no, es que esto, es que Dios no, Dios no va a pasar en alto su palabra. Se tiene que cumplir su palabra. A ese hombre, yo le pongo ese mensaje a los tramposos, ese hombre que quiso hacer trampa, Dios lo descubrió. Usted y yo, si queremos vivir y entrar al cielo a nuestra forma y a nuestra manera, nos va a pasar igual que ese hombre. Hey, tú no tienes la vestimenta, tú vives a tu forma, a tu manera, tú estás viviendo el evangelio a tu forma, a tu manera, y piensas que así vas a entrar al reino de los cielos. Dios ha puesto una forma y una manera para que entremos al reino de los cielos. Y para entrar al reino de los cielos hay que cumplir los requisitos que Dios nos demanda en su palabra. Amén, hermano. Por eso siempre le digo, no es decir soy cristiano, ya soy cristiano, tengo años y yo me congrego, eso no me lleva al cielo. Soy cristiano, tengo años, pero tengo que estar preparándome, que eso es otra cosa. Y que es algo que a veces lo toman con idea. Yo tengo que prepararme. Ya camino, ya vivo, ya me convertí. Tengo que prepararme para entrar al cielo.
Un joven que estudia, que quiere llegar a obtener un título, una carrera, ¿qué es lo que hace? ¿Y cómo se prepara? Oye, quiero ser licenciado, quiero ser licenciada, ya nomás tengo la secundaria o la prepa, ¿ya soy licenciado? Es un proceso. También la secundaria, la preparatoria, la universidad, terminé, aquí está mi título y ahora trabajo, pero me preparé para obtener ese título, para llegar ahí. Pues para entrar al cielo, usted y yo también tenemos que prepararnos. No vamos a entrar nomás porque ya soy cristiano y ya, si me sé o si me aprendo o si vivo, no importa, Dios sabe que me entregué. No, tenemos que vivir, tenemos que prepararnos. Por eso es la vestimenta que Dios nos exige. Amén. Porque muchos, el último texto, muchos son llamados. ¿Qué quiere decir? Muchos son llamados y pocos son los escogidos. Hay muchos cristianos, pero no todos viven, son pocos los que van a ser escogidos. Son pocos los que obedecen. Muchos lo van a rechazar. Muchos dentro quizás de la iglesia van a vivir a su forma, a su manera. No van a obedecer la palabra, van a obedecer lo que les gusta nada más. Y le van a dar, con eso se le da la espalda a Dios. Mucha gente allá afuera ni siquiera van a aceptar que le hablen de Jesucristo. Pero ese pasaje dice, muchos son llamados, pocos los escogidos. No porque Dios no quiera salvar a la gente. Dios quiere salvar al mundo entero. Dios quiere salvar a toda su creación. Dios no quiere que nadie se pierda, pero todos tienen que caminar conforme a la palabra de Dios. Todos tienen que vivir conforme a la obediencia de Dios, no a su forma y a su manera. Porque Dios, hermano, el infierno lo hizo para el diablo, para los demonios, para las personas que le den la espalda a Dios y que no creyeron. Ahí van a ir a parar desgraciadamente todas las personas. Pero los que creyeron, los que obedecieron, los que se vistieron con esa vestimenta del Evangelio, esos entrarán al reino de los cielos. Y me dice la Biblia, dice, muchos son llamados y pocos son los escogidos. Al Señor Jesucristo en Lucas capítulo 13, lo recuerdo el versículo, le dijeron, Señor, son pocos los que se salvan, que vuelve a hablar de pocos. Dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos intentarán entrar, pocos podrán entrar. Y vuelve a hablar de pocos. Amén, hermano. O sea, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos. Y eso les decía en la mañana, eso es una advertencia que Dios nos está haciendo por medio de su palabra. Y mi consejo es, no lo tomen en poco. Porque si la iglesia como que veía yo como que, pues sí, a lo mejor se hizo dura la palabra, o nunca habían oído ese mensaje. Y al final terminé, y ahí se acercaron unos hermanos y me abraza un hermano. Me lo confirmó el pastor, ahorita se acercó y me abrazó y me dijo, hermano, Dios me habló y por medio de su palabra. No es mi palabra, es la palabra de Él. Dice, Dios nos tiene que jalar las orejas. Pienso yo que sí, no a usted, a todos. Pero aquí lo importante es de que usted ya reconoció. Lo hizo mirar Dios su área débil, corríjase. Ya tiene usted algo ganado, reconocer. Cuando se reconoce, se gana. Pero hay gente que no reconoce. Hay cristianos que no reconocen sus errores. Están mal y no reconocen, siempre quieren tener la razón. Y cuando una persona se aferra, eso cae, se llama ignorancia, necedad. Y nunca va a poder avanzar. Me abrazó y me decía ahorita el pastor, ese hermano casi no viene. Ese hermano, su esposa batalla mucho. Ese hermano no deja sus ídolos. Le dije, pues voy y me abrazó. ¿Qué quiere decir? No, la palabra le habló. Claro que Dios le habló. ¿A qué venimos? A que Dios nos hable. Y por ahí se acerca otro hermano y me abraza y me dice, mire pastor, gracias por la palabra. Le dije, no me den gracias. Eso es lo que Dios me dio. Denle gracias a Dios. Porque yo predico lo que Dios me pone en mi corazón.
Dice, Dios me habló por medio del mensaje. Dice, ¿sabe qué? Iba yo a dar la ofrenda al diácono, se la doy mejor a usted. Le dije, tengan ahí. Dice, se la doy, de todas maneras se la van a dar. Bueno, está bien. Otro me dice, hermano, ¿cómo va la flecha? Derecho. O sea, la forma de predicar. Hermano, qué bueno. Sí. No porque uno llegue, esa es mi forma. Ahora, Dios le habló, no me lo diga. Reconózcalo, enderécese. Si usted logra detectar en dónde está mal, pues siga adelante. Eso es lo que Dios quiere. Diga, aún a nosotros aquí arriba en el púlpito, somos los primeros que Dios nos habla a nosotros. No nos debe de sorprender. Y dije, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Que Dios obró, se manifestó y que ellos reconozcan para que se enderece. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, dice la palabra, porque ¿cómo irán sin saber quiénes prediquen? Y eso es para usted. Hay gente que no conoce el Evangelio. Quizás poca, pero hay gente que no conoce el Evangelio. Hay gente que conoce, y cuando usted le habla o le predica, hay gente que usted la ve que está en necesidad, que tiene necesidad, que buscan una salida, que buscan una puerta para remediar sus problemas, para remediar todas sus situaciones difíciles que están viviendo. Y ahí nos damos cuenta de la necesidad que hay de hablar, de predicar y de anunciar a Cristo. Amén, hermano. Y ese amor, ese deseo tiene que estar en nosotros, de hablarle a la gente, de anunciarle de Cristo. Gloria a Cristo Jesús. Porque hay necesidad. Si en usted y en mí hay necesidad, ¿cierto o no cierto? Pues ahora imagínense la gente que no conoce a Cristo, la gente que no conoce a Dios, la gente que tiene su fe cifrada en un ídolo, en una religión, en un líder espiritual, en una religión. Tiene necesidad. Usted y yo que estamos en el camino verdadero, usted y yo que hemos creído en el verdadero, a veces por nuestra indiferencia, por nuestra falta de fe, por nuestra ignorancia, por nuestra falta de esfuerzo, a veces hay necesidad en nuestras vidas y estamos en la verdad. Amén, hermano. Usted y yo tenemos que anunciar, que la gente escuche el Evangelio, escuche la palabra de Dios. Amén. Usted y yo como creyentes, hermano, debemos de ser testigos verdaderos. Amén. Testigos eficaces de Cristo. Y que nosotros requerimos, cuando anunciamos el Evangelio, cuando anunciamos a Cristo, nosotros requerimos de un buen testimonio. Requerimos, hermano, de reflejar una verdadera vida en Cristo, en Dios. Eso es lo que le tenemos que reflejar a la gente. ¿Para qué? Para que, y más la gente que usted conoce, los vecinos, el familiar, no lo sé, la gente que usted lo conoce, usted tiene que reflejar un buen testimonio para que ellos se conviertan, y no un mal testimonio que le puedan decir a usted de qué evangelio me vienes. Si mira eres chismoso, eres chismosa, si mira eres esto, eres lo otro, si mira eres maldiciente, si mira te he visto fumar, si mira te he visto echar una copita, si mira te he visto que te metes allá a las fiestas, esto, de qué evangelio me vienes aquí a hablar si tú haces lo mismo que yo. No, mi hermano, su testimonio tiene que ser intachable. Lo que usted hable tiene que reflejar, hermano, aleluya, todo lo contrario que vivíamos antes allá afuera en el mundo. Por eso nosotros como creyentes tenemos que reflejar un testimonio intachable. Tenemos que ser ejemplo de una verdadera vida cristiana. Alabado sea la gloria de Dios. Nosotros tenemos que exponer y explicar el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de demostrar que hemos alcanzado una vida nueva, una manera de vivir
diferente. Aleluya. Debemos de reflejar a la gente la fe que tenemos nosotros en Cristo. Aleluya. Y nosotros como cristianos, nosotros como iglesia, hablo de todas las denominaciones y de todos los cristianos, nosotros como cristianos, como buenos creyentes, no debe de haber choques, no debe de haber envidias. Amén. No debe de haber diferencias, porque se supone que todo cristiano, todo creyente verdadero en Cristo, en la palabra de Dios, debe de creer, debe de vivir en lo mismo que es la palabra de Dios. Pero a veces, desgraciadamente, usted bien sabe que no es así. Unos creen en una cosa, otros creen en otra cosa. Siendo cristianos, siendo evangélicos, siendo pentecosteses, llamémosle así, a veces hay diferencias porque no llevamos la misma doctrina, no llevamos la misma palabra de Dios. No, es que allá gritan mucho. No, es que allá danzan. No, es que allá, mira, como que gritan y como que están posesionados. Y como no, eso no es de Dios. Aleluya. Porque no se conoce a Dios. Porque no lo creen en sus iglesias. Le decía a un hermano, le decía, hoy analiza bien. Las iglesias son modernistas ya casi todas. Pura música moderna. Y moviéndose. Y esto, yo respeto, no critico. ¿Sí me explico? Pero para mí, la adoración de una iglesia, la adoración de un creyente, tiene que ser en el espíritu, no en lo que a mí me guste, no en lo moderno. No es que esta es la corriente hoy en día y todos se están moviendo y eso es pura carne, eso es pura emoción. Yo creo en la danza, pero creo en la danza en el espíritu de Dios, algo que ya no se ve casi en las iglesias, algo que hoy ven danzar, no se habla, no se danza ya en el espíritu. Hoy no se hablan lenguas a veces, hermano, en la iglesia se ha perdido eso. ¿Por qué? Porque ha entrado esa corriente moderna, aleluya, donde es mucha emoción, donde se le da mucha rienda suelta a la carne y no hay espiritualidad. Nosotros como creyentes debemos de ser espirituales. Alabado sea la gloria del Señor. Yo tengo que dejar que Dios me mueva en el espíritu y que no brinque yo en la carne, que no salte yo en la carne. No, yo creo en la danza, pero la danza del Espíritu Santo, aleluya. Y le decía yo, hoy no se ve eso ya en las iglesias, ya no se ve una adoración a Dios en el Espíritu. Sí, hay mucho ruido, gloria a Dios, hay mucha alabanza, hay unos grupazos, gloria a Dios, pero yo quiero que sea en el Espíritu, no en la emoción, no en la carne. Amén, hermano. Nuestra adoración tiene que ser espiritual. Y eso ya se ha perdido. Y ven en una iglesia y lo toman a mal. Cuando nosotros nos convertimos, hermano, iglesias donde era un derramamiento del Espíritu Santo, donde la iglesia danzaba, hasta los hombres, hermano, todo el mundo danzando en el Espíritu, no en la carne, hablando lengua, y a veces hasta, hermano, terminaba la hora de adoración, o sea, de la alabanza, y se seguía hasta media hora, una hora. ¿Por qué? Porque el espíritu no se movía, no se iba, seguía tocando a la iglesia, seguía tocando los corazones. Y luego venía la palabra y ya salíamos cultos de 3 horas y media, hermano. Pero el derramamiento del espíritu, hoy se ha perdido eso. Se ha perdido la línea, llamémosle así, pentecostal. Amén. Y nosotros tenemos que, dijo el Señor, volveos a las sendas que antiguas. Tenemos que vivir una vida espiritual. Usted adore a Dios, adórelo en espíritu y en verdad. Yo veo aquí que la mayoría danza, unos de una forma, unas de otra forma, pero lo veo que es en el espíritu. Porque si fuera en la carne, yo ya le hubiera dicho algo. Amén, hermano. Pero Dios a cada quien le da una forma. Eso hay que verlo y hay que entenderlo. Dios a cada quien le da una forma de danzar.
Pero yo veo que todavía, gracias a Dios, y le agradezco a Dios, que se mueve el Espíritu Santo de Dios. Que si yo a lo mejor vinieran otros hermanos con la doctrina moderna, a lo mejor me van a criticar o van a criticar a la iglesia, pero no me interesa. Nosotros sabemos cómo es el mover del Espíritu Santo aquí en la iglesia, y eso tenemos que conservarlo. Amén, hermano. A Cristo no lo vamos a impresionar con muchas palabras. A Cristo no lo vamos a impresionar con que usted hable mucho. A Cristo no lo vamos a impresionar con que usted hable mucho la palabra, o sepa mucho la palabra de Dios, o usted exponga mucho la palabra de Dios, o le hable allá afuera la palabra. A Cristo no es lo que quiere eso. Cristo lo que quiere es que usted haga lo que Él nos está diciendo. Eso es lo que más aprecia Cristo de nosotros. Podemos hablar mucho, pero si no vivimos como Dios dice, ¿de qué nos sirve? Y hoy hay muchos que no, yo sé, y esto, y sí, puede ser que sepan, pero no hacen lo que Dios dice. Y Dios se agrada más de que usted haga lo que Él dice, y no de que usted sepa mucho y no refleje eso que sabemos mucho. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabe la gloria del Señor. Aleluya. Entonces no debe de haber divisiones. Y desgraciadamente usted sabe que hay mucha división. ¿Por qué no nos llevamos con los demás? Con las demás iglesias. Porque muchos no creen en la danza. Muchos, y póngale que sí crean, pero como no lo viven, no lo practican en su iglesia, pues no lo permiten. Amén. No lo permiten. Porque hoy ha entrado otra corriente. Y muy respetable. Yo no critico. Yo creo en esto. Creo que esto es de Dios. Yo lo aprendí desde un principio. Veo que está en la Biblia. Yo sigo ahí. A mí me han dicho muchas veces: háblales de esto, no les digas lo otro. Mira, así. Y la iglesia va a estar bien contenta. Si no se trata de que esté contenta, se trata de que conozca la palabra. Que viva la palabra, que conozca qué es Cristo, qué es lo que Cristo quiere de usted y de mí. De eso se trata, no de quedar bien y tener una iglesia grande. ¿A costas de qué? A costas de negar a Cristo. ¿A costas de qué? A costas de negar la palabra de Dios. Y eso es lo que se mueve hoy en día mucho. No critico, respeto, pero es difícil, y cada día que pasa va a ser más difícil. Por eso nosotros debemos de no perder de vista, no descuidarnos en lo que es la palabra de nuestro Dios. Amén. Verso 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Les decía yo el domingo, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hicimos el domingo? Fuimos enviados. ¿A qué? A anunciar a Cristo. No anunciar a Gustavo, no anunciar la iglesia del buen pastor, no. Usted habló de Cristo. Que dimos un referente de qué iglesia somos, esa es otra cosa. Pero usted y yo tenemos que poner en alto el nombre de Cristo. Y al que tenemos que alabar es a Cristo. Y con el que tenemos que quedar bien es a Cristo. Y tenemos que testificar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Tenemos que poner en alto al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Aleluya. Y nosotros tenemos que llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Amén, hermano. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo vamos a hablar la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a anunciar el evangelio? ¿Cómo vamos a anunciar las buenas nuevas de salvación si no salimos? Si no mismo nosotros nos enviamos a anunciarle a la gente, a repartir un folletito, hermano, siquiera. Mire, cuando usted lo hace de corazón, no es necesario que sepamos mucho. No estoy en contra de eso, no. Pero hay textos claves que usted se lo sabe y que todos no lo sabemos. Y que cuando usted va con el deseo, con el corazón de anunciarle a la gente, de anunciar a Cristo, Dios le va a dar palabra. Dios le va a poner palabra en sus labios para que usted hable del evangelio, hable de Cristo, y usted pueda, Dios lo pueda usar
que le está hablando a usted el mensaje de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Imagínense que todos las iglesias esperaran a tomar grandes cursos y anunciar el evangelio. Eso no me enseña la palabra de Dios. Yo tengo que conocer ciertos versículos de, si voy a anunciar o voy a hablar de la salvación de Cristo, yo voy a llevar unos textos, y sobre lo que yo les hable, el Espíritu Santo me hablará, me dirá y me dará palabra para que yo anuncie el evangelio de Cristo. Amén. Pero la gente, ¿cómo conocerá? Si no son enviados a esas personas, a esa gente. Amén. Y no porque lo hicimos el sábado, ese domingo, uy, ya estamos echando la campana al vuelo. No, es algo que tenemos que hacer frecuentemente. Amén, hermano. Y que no lo hemos hecho, pero que tenemos que hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dice, vea cómo Dios nos mira, vea cómo Dios nos cataloga cuando usted va y predica el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación. Cuando usted va y anuncia el evangelio, cómo Dios nos califica, llamémoslo así. Amén. Como Dios nos dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Dios dice que nuestros pies, cuando caminamos y vamos hacia alguien, dice que son hermosos. Y que Dios te diga eso es un halago. Que Dios te diga eso es una motivación para ti y para mí, como iglesia. Amén, hermano. Porque Dios lo mira. Y Dios aquí nos recompensa. Cuán hermosos son los pies, dice, de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Nosotros, la iglesia, el creyente, tiene que anunciar el evangelio. ¿En dónde? En las calles. ¿En dónde? En los pueblos. ¿En dónde? En las ciudades. ¿En dónde? En el trabajo. ¿En dónde? Por todos lados tenemos que anunciar la palabra de Dios. Aleluya. Piense usted en las personas que necesitan del evangelio. Piense usted en alguien que usted conoce que necesita la salvación y la vida eterna. Aleluya. Piense usted en alguien que le puede escuchar el mensaje de salvación y el mensaje de vida eterna. Piénselo usted, amado hermano. Y si usted lo piensa, yo sé que ahorita se le va a venir a la mente alguien, un familiar, un conocido, un compañero del trabajo, un vecino, no lo sé. Pero piense en alguien que necesita el mensaje de salvación. Y yo le he dicho muchas veces, piense en alguien, vaya y estélo visitando si le da oportunidad. Y aunque se tarde un año, óigalo bien, aunque se tarde un año, tráigalo a la casa de Dios. Y si usted lo hace por amor a Dios, en un año duplicamos la asistencia de la iglesia. Amén, hermano. Pero que realmente haya ese amor hacia esa persona que usted elija, independientemente de lo que hagamos. Y usted ha sido testigo el día que salimos, gente que se le habló, gente ve la necesidad, le expresa la necesidad de conocer a Dios. Amén, hermano. Y no estoy diciendo que ya van a venir, pero de tantos, 1, 2, pero van a llegar a las plantas de Jesucristo. Amén. Pero ese trabajo necesitamos hacerlo nosotros. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Voy a terminar rapidito con esto. Váyase a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4.
Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y verso 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y verso 2. Dice la palabra de Dios ahí en el verso 1, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice: te encarezco. Pablo le estaba encargando algo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vamos a ser juzgados por medio de nuestro Señor Jesucristo, los vivos y los muertos. Pero le dice una palabra: te encarezco delante de Dios. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le trata de decir Pablo con esa palabra? Te encarezco delante de Dios. Esta palabra, se lo voy a decir, esta palabra de te encarezco quiere decir que usted dé testimonio, que usted testifique. Por eso le dice Pablo a Timoteo: te encarezco, testifica, da testimonio delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Era importante que Timoteo predicara, amado hermano, el Evangelio de Jesucristo. Nosotros, amado hermano, hemos creído en el Evangelio, porque personas como Timoteo, que predicaron, que le encargó el apóstol Pablo, personas como Timoteo, un día a usted y a mí nos anunciaron el Evangelio, lo que le estaba encargando Pablo a Timoteo: te encarezco, da testimonio, testifica. Un día por personas, cristianos creyentes, que hicieron la misma labor que Timoteo hoy en día. Por ellos usted y yo estamos aquí en la casa de Dios. Hombres que fueron fieles, hombres que predicaron, mujeres que predicaron, aleluya, en nuestros tiempos, que anunciaron el Evangelio. Por ellos estamos nosotros aquí. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Yo no sé quién le anunció a usted, yo no sé quién le predicó, pero alguien le predicó y le anunció el Evangelio, y por causa de eso estamos aquí en la casa del Señor, aleluya. Personas que fueron fieles, hermano. ¿Fieles a qué? Fieles a ese mandamiento. ¿Fieles a qué? Fieles a esa misión de predicar el Evangelio y la palabra de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso hoy es importante, es vital que todo creyente, hermano, que usted y yo continuemos anunciando las buenas nuevas de salvación, aleluya, ya que hoy en día muchas personas, mucha gente no conoce a Jesucristo, aleluya. Por eso es necesario que usted y yo sigamos anunciando la palabra de Dios, porque muchas almas se están perdiendo, muchas almas no conocen a Jesucristo, y eso es parte de la responsabilidad que usted y yo tenemos hoy en día, aleluya. ¿Por qué? Porque tenemos que anunciar el Evangelio, porque tenemos que anunciar las buenas nuevas, porque el Señor Jesucristo, aleluya, ya viene pronto, aleluya. Y Él, hermano, lo que desea es que todo creyente, que toda iglesia, que todo seguidor esté listo, esté preparado para cuando Él venga, ser arrebatados al reino de los cielos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? El Señor ya viene pronto, amado hermano, aleluya. Y todo Él desea que usted y yo estemos listos. ¿Para qué? Para recibir al Señor, porque Él viene por nosotros. Y nosotros tenemos que recibirlo aquí en esta tierra, en este mundo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Usted y yo, o mucha gente quizás, amado hermano, no le es difícil, a usted quizás no le es difícil dar el testimonio de Cristo. No le es difícil hablar del amor de Cristo. Pero a veces sí se nos hace difícil predicar la palabra de Dios, que es la responsabilidad de toda iglesia. Porque es muy diferente que usted
testifique, muestre su amor a una persona. Es muy diferente a que usted anuncie, predique el Evangelio de Cristo. Amén, hermano. Son cosas muy diferentes. Aleluya. Nosotros tenemos que armarnos de valor, ser valientes para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Cada que haya oportunidad, cada que haya, hermano, aleluya, esa oportunidad, anuncie el Evangelio, anúnciele a la persona, anuncie las buenas nuevas, cada que usted tenga oportunidad. Y luego le dijo, verso 2, con esto termino, le dice Pablo, que prediques la palabra. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Renarguye, fíjese, aquí se compone todo. Renarguye, reprende. ¿Qué quiere decir reprende? Háblales fuerte, o regáñalos para que me lo entienda más rápido. Regáñalos, mándale, llámale la atención. Pero hoy en día la iglesia se enoja, se molesta porque viene una palabra fuerte. ¿Y qué está diciendo aquí? Reprende. ¿Qué es reprender? Llamar la atención, amonestar. Y hoy la iglesia se molesta por eso. Cuando aquí Pablo le está diciendo renarguye, reprende, exhorta. ¿Qué es exhortar? Animar. Le habla de todo. Amonesta, regaña, exhorta, anima. Amén. Dice, con toda paciencia y doctrina. No les hables así porque no van a entender, no van a creer. Hable lo que Dios le ponga en el corazón. Hable como Dios le use. Yo nunca soy acostumbrado a criticar, a hablar. Eso, así te dio el Espíritu, gloria a Dios. Punto. Porque a veces señalamos, criticamos, cuando yo no sé cómo el Espíritu le está dando a ese hermano o a esa hermana para que hable. Aleluya. Pero ya estoy siendo juez. No, es que no les debes de hablar así. No, es que no les debes de predicar así. No, es que luego se va a enojar. Esas son tus reglas. Dice Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos. Aquí vea lo que están diciendo, anunciando, regaña, exhorta, llama la atención, anímalos también. O sea, te está diciendo, renargúyelos. Mira, estás mal, estás en pecado, tú aceptaste a Cristo, no es para que camines así, no es para que vives así. No está usted renarguyendo. Amén, hermano. Le está haciendo ver lo que está haciendo mal. La verdad. Le está diciendo la verdad. Y si lo hacen en el amor a Dios, aunque sea una palabra fuerte, Dios va a tocar el corazón de esa persona. No somos nosotros. Amén. Pablo nos está diciendo aquí que estemos listos para servirle a Dios en cualquier situación y en cualquier parte. Instar. ¿Qué quiere decir la palabra instar? ¿Perdón? Instar quiere decir insistir. Y le está diciendo que prediques la palabra instes. O sea, insiste. Cosa que tenemos que hacer nosotros. Amén. Anunciar, insistir. Dios sabrá en qué momento tocará y traerá a las almas. Alabado sea la gloria del Señor. Amén, hermano. Renarguye, reprende. A veces o normalmente es difícil aceptar que alguien nos corrija, que nos diga lo que debemos de hacer, que nos diga que debemos de cambiar, que nos diga nuestra forma de ser. Es difícil a veces aceptarlo, amado hermano. No me lo conteste, usted piénselo. Pero a veces es difícil aceptar que alguien nos esté corrigiendo, que alguien nos esté diciendo nuestros efectos. Luego nos prendemos, luego nos enojamos porque queremos tener la razón y me siento menos o inferior cuando alguien me dice algo. Eso es ignorancia, eso es falta de madurez, porque Dios va a usar a alguien, Dios va a usar hasta un animal para hablarme a mí. Grábeselo bien.
Dios puede usar a una persona del mundo que no conoce a Cristo para hablarme a mí. Sin embargo, para que usted y yo podamos obedecer a Dios con amor, con eficiencia, debemos estar dispuestos a escuchar la verdad, aunque nos duela. Dice que la verdad, ¿qué dice? No peca, pero incomoda. Y a veces no estamos dispuestos nosotros a eso, a obedecer, que alguien nos llame la atención, que alguien nos diga nuestros errores, que alguien nos diga cambia tu forma y tu manera de ser. Y cuando no estamos dispuestos a escuchar, estamos mal, porque no vamos a salir de lo mismo. Para que usted y yo salgamos de lo mismo, tenemos que reconocer y ver nuestros errores. Si no los reconocemos y no los vemos, vamos a seguir envueltos viviendo en ese círculo nada más vicioso, y no va a haber una madurez, no va a haber un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Dígame quién es sabio, dígame quién es perfecto. Solamente Dios. Aunque yo diga soy pastor, no porque yo soy pastor, uy, no tengo errores, o no voy a aceptar errores que me puedan marcar, tengo que aceptarlos. Amén. Yo siempre le digo, cuando me dicen, no, hermano, compruébamelo, porque eso me hace bien a mí. Me equivoqué, me lo marcaste, enderezo, y viene un crecimiento, una bendición para mí. Pero cuando yo me aferro y no acepto y no tengo el criterio, la madurez y la visión para ver lo malo mío, seguiré en mi misma ignorancia. No creceré espiritualmente. Amén. Y yo se los he dicho, no porque la lógica indica que una persona que tenga 70, 80 años sea madura. Amén o no amén. Pero si no puedo tener 80, 90 años, pero si nunca me ha gustado reconocer mis errores, seguiré en mi mismo círculo, inmaduro e ignorante. Es duro, pero es la verdad. Amén, hermano. Pero ya cada quien que lo tome como quiere. Luego dice verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vendrán tiempos cuando no sufrirán, cuando no escucharán, cuando no vivirán, cuando ya no habrá una sana doctrina. Hoy poco, pero hoy todavía podemos escuchar sana doctrina. Pero dice aquí la palabra que va a haber tiempo, que se acabará eso, que vendrán falsas doctrinas, falsas enseñanzas, vendrán falsos maestros, falsos predicadores. Dice, va a haber tiempo donde se acabará la sana doctrina, donde se acabará la verdad de la palabra de Dios, donde vendrán tiempos donde ya no se hablará la palabra de Dios, y de eso usted y yo, amado hermano, somos testigos. Ya no en todas las iglesias se habla la verdad, ya no en todas las iglesias se habla el verdadero evangelio. Amén. Se habla la palabra sí, pero la mezclan con las doctrinas de hombres, la mezclan con las enseñanzas de hombres. Y aquí no se tiene que mezclar la palabra con ninguna enseñanza de hombre, porque el hombre es imperfecto, o el hombre puede transgredir la palabra de Dios, puede transgredir el evangelio. Si le quita, lo va a contaminar. Amén, hermano. Si le pone, de la misma manera echará a perder la palabra de Dios, porque el hombre es imperfecto. El hombre no tiene la capacidad para llegar a la mentalidad de Dios. La palabra de Dios es perfecta, porque Dios es superior al hombre en sabiduría y en inteligencia, y el hombre puede echar a perder la palabra de Dios. Ese es el riesgo que se corre.
Y aquí dice que vendrán tiempos. Por eso es importante que la iglesia, el creyente, viva hoy lo que todavía podemos escuchar y podemos aprender, que es la sana doctrina. Aunque se le haga duro, a muchos no les gusta, no, es que hágales así, no, es que diles esto, no, es que no les eche. Es sana doctrina. Si está en la palabra, es sana doctrina, aunque a usted se le haga duro, siempre que esté en la palabra de Dios. Amén. Porque a veces queremos escuchar lo que yo quiero, como yo lo veo, como yo lo pienso y como yo lo siento. Y eso está mal. Porque hay que aprender la palabra del Señor. Amén. Hay diferentes formas. Dios usa de diferentes formas a muchos predicadores. A unos con mensajes de edificación, con mensajes de salvación. A otros quizás con mensajes de amonestación. Pero si está en la palabra, obedezcan. Porque va a llegar el tiempo, dice, que ya no habrá sana doctrina. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Teniendo comezón de oír. ¿Qué quiere decir esto? Comezón de oír. Inquietud por escuchar la palabra a su forma, a su manera. Vamos, ellos dicen que se van a amontonar muchos maestros conforme a sus concupiscencias. Buscarán lugares, buscarán, hermano, quien les hable lo que ellos quieren escuchar. Su concupiscencia, ¿cuál es? Su tendencia a escuchar lo que ellos quieren, lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les agrada en sus oídos, no lo que Dios quiere hablarles conforme a su palabra. Amén. Es concupiscencia, es su tendencia a escuchar lo que ellos quieren, no lo que Dios les quiere hablar. Tendrán comezón de oír. Yo quiero ir a tal lado porque yo quiero escuchar lo que a mí me gusta. Amén, hermano. No lo que Dios le quiere dar a usted. Vea cuánta cosas tenemos nosotros que guardarnos. Amén, hermano. A mí me lo han dicho, no, hermano, es que hoy el evangelio debemos de hablarle a la gente con amor. Si el que te hablan fuerte no quiere decir que no sea con amor, al contrario, dale gracias a Dios, porque eso es amor también, porque está dentro de la palabra de Dios. Amén. Algo que no esté en la palabra, ahí sí créalo. Pero mientras te amonesten y esté en la palabra de Dios, dale gracias a Dios. Que de Dios te habló de edificación, dale gracias a Dios, porque está en la palabra de Dios. Les decía a unos pastores en una reunión, dije, ¿por qué? ¿Por qué todos, la mayoría, sí aceptan una palabra de evangelización? ¿Por qué todos sí aceptan una palabra de edificación? ¿Por qué todos sí aceptan eso? Que a lo mejor usted y yo, y cuando alguien nos predica así, gloria a Dios, a este sí lo acepto. Pero ¿por qué no aceptamos un mensaje de amonestación? ¿Por qué no aceptamos un mensaje de que cuando Dios nos llama la atención? ¿Por qué? Si está dentro de la misma palabra de Dios, ¿por qué tengo que estar obligado a aceptar lo bonito y no estoy obligado a aceptar cuando Dios amonesta? ¿Por qué? Si está dentro de la misma palabra de Dios. ¿Sabes por qué no lo aceptas? Porque estás acostumbrado nada más a puros mensajes de ¿qué? Suaves. Puros mensajes de ¿qué? De edificación. Que la palabra no me habla de amonestación, que la palabra no me habla de reprensión. Entonces, ¿por qué no lo aceptas? ¿Y por qué sí tienes que aceptar a alguien que te predica pura evangelización? ¿Por qué? Si realmente somos discípulos de Dios, si realmente somos creyentes de Dios, yo tengo que tener la madurez, tengo que tener la visión de aceptar todo si está en la palabra de Dios. Dios, aleluya. Pero hoy, como va a suceder esto, amén. Y de hecho, veo yo ciertos rasgos, no digo nombres, pero yo veo ciertos rasgos de cierta
creyentes. Me voy acá porque acá sí me hablan así y me gusta. Amén. Cuando no tomamos en cuenta que a lo mejor Dios te quiere tener ahí en ese lugar, en esa iglesia. ¿Y por qué te quiere tener ahí? Con un propósito. Y eso es lo que a veces no tenemos la visión para ver eso, para aceptar eso. Porque queremos nada más lo suavecito, lo que a mí me gusta, pero no quiero que Dios me dé una responsabilidad ahí en esa iglesia. Amén, hermano. La responsabilidad suya es dar a conocer a Jesucristo. Denle una ofrenda de palmas a Dios. Y pues ahí está la palabra del Señor. Amén, hermano.